Perdió a sus 4 hijos, pero nunca se quebró. Vio cómo su familia fue destruida y construyó una fe lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a imperios, persecución y exilio. Llevó su espada al campo de batalla, pero también alimentó a los hambrientos y defendió la igualdad entre todas las clases y castas. Tenía autoridad espiritual absoluta, pero se humilló ante sus propios seguidores y les pidió que lo iniciaran. Su nombre era Guru Gobind Singh, el 10º y último gurú humano de los Sikhs, y el arquitecto de una transformación tan poderosa que más de 3 siglos después, su legado sigue siendo reconocible al instante en la identidad de millones de personas en todo el mundo. Si te interesa cómo la visión de un hombre forjó una comunidad capaz de sobrevivir a cualquier cosa, este es el episodio para ti. El sikhismo y el sikhi son algunas de las filosofías más interesantes para mí. Lo encuentro fascinante y me encantan las personas punjabíes, en términos generales, y la fe sikh, y la considero admirable en muchos sentidos. Y Guru Gobind Singh es un ejemplo de eso. Así que, sin más preámbulo, siéntate, relájate y bienvenido a Religion Camp. ¿Qué onda, amigo? Bienvenido de nuevo a Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon, y gracias por acompañarme en mi tienda donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todos los tiempos, para siempre. Sí, hago este programa por varias razones. Una, necesito entender en qué cree cada quien. No creo que puedas entender a una persona o a un pueblo sin conocer al Dios al que adoran. Y así, en mi intento de ser una mejor persona en este planeta, estoy tratando de entenderlo todo. Además de eso, creo que hay mucho que aprender de cada religión importante. Sabes, ya sea que no creciste con eso o tal vez sí creciste con eso, sí creo que la práctica religiosa en su forma más pura generalmente es bastante buena y hay mucho que se puede ganar de eso. Así que, dicho eso, trato de aprender del hinduismo, judaísmo, cristianismo, islam, de todos los ismos. Y el sikhismo no es la excepción. Ahora, hoy no vamos a profundizar en la filosofía de Sikhi. Hice un episodio completo sobre eso si quieren verlo. También hicimos un episodio completo sobre Guru Nanak Dev Ji, el fundador, se podría decir, de la filosofía Sikh. Y esos episodios estuvieron increíbles. Pero hoy vamos a hablar de otro gurú. Este es el 10º y el último gurú. Y te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre este hombre y un poco sobre toda la filosofía. Pero primero, algunas cosas importantes. Primero, no soy Sikh. No crecí en Punjab. Tengo familia punjabí. Y todo esto es lo que he aprendido en línea y hablando con mis amigos Sikh punjabíes. Así que, si hay algo que se me pasó, por favor no dudes en dejar un comentario. Avísame si pasé algo por alto, no lo incluí, lo simplifiqué demasiado o me faltó algún matiz. Estoy abierto a aprender. No estoy aquí tratando de decirle a nadie qué pensar, solo estoy tratando de aprender por mi cuenta y compartir lo que aprendo en el camino. Además, solo quiero mandar un gran saludo a mi querido amigo Cristos. Muy bien, Bill, lo estás haciendo excelente. Cristos, mira, no tenemos tiempo porque tenemos que entrar en el sikhismo. Tenemos que hablar sobre el gurú Gobind Singh. Además, si quieres hablar con Cristos, tengo excelentes noticias. Tenemos un Patreon, patreon.com/campcañón. Si quieres hablar con Cristos, puedes hablar con él ahí, ¿verdad? O sea, tú estás ahí y hablas con la gente. Muy activo, así que no dudes en unirte. Muy bien. Si quieren hablar con Cristos, ya saben dónde encontrarlo. Y no es aquí en Camp Cañón. Muy bien. Está allá en Patreon, la fogata, ahí es donde la gente se reúne. Bien, y me encantaría verlos por allá, así que únanse, tenemos un enlace en la descripción. Ahora, para entender Sikhi, los gurús, Gobind Singh, necesitamos entender un poco todo el panorama y tratar de comprender qué está pasando y qué se estaba transformando. El sikhismo fue fundado a finales del siglo XV por Guru Nanak Dev Ji, un poeta y maestro espiritual en Punjab, quien básicamente observó el mundo religioso que lo rodeaba. Y en lugar de ver belleza e iluminación, él solo veía formalidades vacías. No es que el hinduismo y el islam sean incorrectos o una filosofía inferior de alguna manera, sino que para él mismo, y en ese momento, más bien sentía que la conexión cósmica se había reducido, que había menos relación con lo divino, y más bien solo ceremonia y apariencia social, y básicamente la gente utilizaba la fe por razones negativas, básicamente solo para reforzar la estructura de clases y la jerarquía. Así que eran rituales sin significado y eso simplemente lo desanimaba. Así que desarrolló su propia filosofía para cerrar la brecha que veía en la formación espiritual de las personas y básicamente tratar de darle sentido al mundo espiritual que lo rodeaba. Y la afirmación central del sikhismo es radical en su simpleza, que hay un solo Dios sin forma y eterno.
Eso es lo principal. El nombre de esta entidad o este Dios es Weihaguru. Más allá de todas las categorías humanas está este ser. Y todos los seres humanos tienen acceso igualitario a lo divino, sin necesidad de sacerdotes, rituales, peregrinaciones, intermediarios, ni nada por el estilo. Y esto puede sonar extraño, pero su mensaje fue explosivo para la época, afirmando que Dios no tiene forma, que está más allá de las categorías humanas, que no necesitas un sacerdote, un imán, rituales ni nada más para tener acceso a este Dios. Básicamente, ignora todos los marcos religiosos, la jerarquía, la estructura y las instituciones que existían en ese tiempo, específicamente en su cultura. Así que ahora, según Guru Nanak, el sistema de castas ya era ilegítimo. Porque de nuevo, la casta es como este marco social, reforzado religiosamente, donde ciertas personas nacían en una clase brahmano sacerdotal y otras personas eran de una clase guerrera. Y hasta abajo están los Dalits o intocables que básicamente no tienen ningún estatus y simplemente naces en esa condición. Y eso es básicamente lo que los dioses o Dios han asignado para tu vida. Pero ahora, con esta nueva filosofía de que todas las personas tienen igual acceso a lo divino, ¿qué son estas castas? ¿Cuál es el propósito de esto? Ahora, mujeres y hombres eran espiritualmente iguales. Todos los humanos ahora eran iguales. No necesitas un sacerdote brahman para interpretar las escrituras ni un mulá para decirte cómo orar. La salvación venía a través de la devoción al nombre de Dios, la vida ética y la gracia, no por las convenciones sociales adecuadas, ni por realizar las ceremonias adecuadas, ni nada por el estilo. Quizás sea algo similar, no es una comparación perfecta, pero como la Reforma Protestante con el catolicismo, no es perfecto, así que no lo tomes como una comparación exacta. Pero Martín Lutero aparece y básicamente dice, oye, tienes la Iglesia Católica. Tiene todos estos rituales, indulgencias y corrupción, bla, bla, bla. En realidad no necesitas la Iglesia institucional, solo necesitas acceso a las Escrituras porque la Escritura es, ya sabes, sola Escritura. Es decir, todo lo que está ahí es verdad, y esa es la totalidad de la comunión de Dios con los humanos, está en ese libro. Solo necesitas la fe, no tienes que hacer todas estas cosas, solo ten una relación con Dios, sé libre, y básicamente eso es lo que está pasando aquí. Guru Nanak Dev Ji dice, oye, podemos simplemente, de hecho esta es una buena cita que creo que lo resume bien. La verdad es elevada, pero aún más elevada es vivir con verdad. Así que no basta con saber lo que es correcto. Tienes que vivirlo y no tienes que operar dentro de un marco institucional. Así que para cuando Guru Gobind realmente nace en 1666, ya había habido 9 gurús en sucesión, cada uno construyendo sobre las enseñanzas del anterior. Así que la comunidad Sikh era alfabetizada y estaba organizada alrededor de instituciones llamadas Gurdwara, y esto es básicamente la puerta de entrada al gurú. Y eran bastante conscientes de su identidad distinta. El Gurdwara, podrías pensar en él como un templo Sikh. Pero su comunidad también era cada vez más vulnerable. La creencia por sí sola no detiene ejércitos, ¿verdad? La devoción no te protege de la persecución política o la ejecución. Así que avancemos hasta Guru Gobind Singh. El imperio mogol a finales del siglo XVII no era solo un poder político, era un estado donde la autoridad política y la autoridad religiosa estaban profundamente fusionadas. Así que el emperador, este tipo, Aurangzeb, gobernó de 1658 a 1707. Era un musulmán profundamente conservador que creía que su legitimidad provenía en parte de su papel como defensor y ejecutor de la ley islámica. Y volvió a imponer el impuesto jizya a los no musulmanes. Destruyó templos y presionó para la conversión de varias maneras. Y los no musulmanes que se negaban a convertirse no eran solo disidentes religiosos. En su imperio eran un problema político que debía ser resuelto. Ahora, los Sikhs habían sido un problema para el Estado mogol durante un tiempo. Rechazaban el sistema de castas, lo cual ofendía, ya sabes, el orden social hindú. Rechazaban la autoridad de sus gobernantes musulmanes, lo cual era una rebelión tanto religiosa como política. Así que todos en la región, que es predominantemente hindú y musulmana, odian a este nuevo tipo de tercer grupo que está como cerrando la brecha entre ellos porque están como en medio. No son hindúes ni musulmanes. Y son esta tercera cosa y no les gusta. Así que en 1675, cuando Guru Gobind Singh tenía solo 8 años, su padre, Guru Tegh Bahadur, fue arrestado y llevado a Delhi. El pretexto fue que él había hablado en contra de las conversiones forzadas de los hindúes de Cachemira. Y este tipo, Aurangzeb, lo llamó y le exigió que realizara un milagro para demostrar su favor divino o que se convirtiera al Islam o muriera.
Básicamente, el líder del imperio mogol le dice, oye, puedes probar que tu Dios es el verdadero Dios, puedes adorar a mi Dios o puedes morir. Esas tres cosas, lo que quieras hacer. Y Guru Tegh Bahadur rechazó las tres opciones. No iba a convertirse, pero tampoco iba a renunciar a su fe para salvar su vida. Así que, como resultado, fue decapitado públicamente en Chandni Chowk, en el corazón de Delhi, como advertencia para los demás. Así que Guru Gobind Singh se convirtió en el gurú inmediatamente después de la ejecución de su padre, pero él solo era un niño. Y de repente heredó esta comunidad que estaba siendo sistemáticamente presionada, amenazada y atacada por el imperio más poderoso de toda la India. Ahora, la pregunta que enfrentaban los Sikhs era directa y muy brutal. ¿Podrían sobrevivir como Sikhs o tendrían que convertirse, esconderse, asimilarse o ser asesinados? La ejecución de su padre no fue solo una tragedia personal, fue el punto crucial para la supervivencia de su religión. Fue una crisis teológica, así que la visión religiosa de Guru Gobind Singh y de toda su fe fue moldeada por una realidad simple y brutal. La fe bajo asedio no puede sobrevivir solo con piedad. Y puede parecer un poco contradictorio, al menos así me pareció a mí. Solía asumir que todos los gurús solo promovían la paz y el amor, que eran pacifistas y que buscaban la iluminación y todo ese tipo de cosas. Y eso es más o menos cierto, pero no es el caso en el sijismo. Como Guru Gobind Singh sabía que este era un momento en el que su gente tendría que tomar las armas y defenderse, o serían borrados de la faz de la tierra. Y él tampoco fue el primero en promover esto. O sea, gurús anteriores, específicamente el gurú Sikh, Guru Har Gobind, ya básicamente había estado armando a sus seguidores. Y Guru Har Gobind llevaba dos espadas, una que representaba la autoridad espiritual llamada Piri, y otra que representaba la autoridad temporal o mundana llamada Miri. Y el mensaje era claro, los Sikhs necesitaban ambas, necesitaban la autoridad religiosa y también necesitaban una autoridad mundana. Y así, Guru Gobind Singh tomó ese concepto y lo hizo sistemáticamente parte de su fe, lo convirtió en algo teológico, lo convirtió en un elemento de la identidad central de lo que significaba ser Sikh. Y su idea central fue que la creencia tenía que ir acompañada de disciplina y la disposición a actuar. No podías simplemente decir que creías en la justicia y la igualdad y luego no hacer nada cuando esos principios eran violados justo frente a ti. No podías afirmar que adorabas a un Dios más allá de las castas y luego tolerar un sistema social construido completamente sobre la jerarquía de castas. Puedes ver las dicotomías aquí, ¿verdad? Desde afuera, la militarización de los Sikhs puede parecer el inicio de una guerra santa, pero Guru Gobind Singh nunca abogó por la conversión forzada ni la conquista, ni por tomar más tierras, solo por defensa propia, solo resistencia armada cuando las opciones pacíficas se agotaban. Él llamó a esto el principio del santo soldado, y en Panjabí lo llaman el Sant Sipahi. Se suponía que debía hacer ambas cosas al mismo tiempo. Se suponía que debías ser un santo en el sentido de que meditabas en el nombre de Dios, vivías éticamente, rechazabas el ego y los apegos materiales y mantenías una disciplina espiritual. Y un soldado en el sentido de que estabas físicamente entrenado, mentalmente disciplinado y listo para actuar cuando fuera necesario. Eras capaz y estabas dispuesto a defenderte, y las dos cosas no estaban en tensión, se complementaban, eran un equilibrio entre sí. Para muchos Sikhs modernos, el principio todavía define su lugar en el mundo. Es por eso que las comunidades Sikh tienen una tradición tan fuerte de seva, servicio desinteresado. Y es por eso que organizan estos langares, que son cocinas comunitarias gratuitas que alimentan a cualquiera sin importar su religión, su casta o su origen. Cualquiera en el mundo puede ir a un langar, y el más grande está en el Templo Dorado en Punjab, y te darán de comer. Puedes comer e incluso puedes contribuir y ayudar a alimentar a otras personas y ayudar a lavar los platos. Y es por eso que los voluntarios Sikhs suelen ser los primeros en llegar cuando hay un desastre natural o alguna crisis humanitaria, porque según su fe, ser un santo no te impide también ser un soldado. En 1699 Guru Gobind Singh llamó a todos los Sikhs a reunirse en el Anandpur Sahib. Y este es un lugar en Punjab, básicamente para un festival de primavera conocido como Vaisakhi. Miles de personas vinieron de toda la región, y él se paró frente a esta enorme multitud, con una espada en la mano, y él hizo la pregunta que debió haber parecido una locura en ese momento. Básicamente dice, ¿quién de ustedes está dispuesto a darme su cabeza? Así, directo, ¿quién está dispuesto a que le corten la cabeza? Y hubo silencio, y luego un hombre se levanta, Daya Ram, un Khatri de Lahore, y básicamente dijo que él estaba dispuesto. Y Guru Gobind Singh lo llevó a una tienda de campaña y se escuchó el sonido de una espada golpeando algo.
Y el gurú salió solo. Su espada estaba goteando sangre, y luego hizo la pregunta de nuevo. ¿Quién está dispuesto a que le corten la cabeza? Y otro hombre se levantó, Dharam Das, un Jat de Hastinapur, y lo mismo sucedió. Y luego un tercero, Mukam Chand, un sastre de Dwarka, y después un cuarto, Sahib Chand, un barbero, y finalmente un quinto, Himat Rai, un aguador. Ahora, te estás dando cuenta de algo sobre estos hombres. Estos 5 hombres vienen de diferentes castas, diferentes regiones, diferentes ocupaciones y diferentes grupos étnicos. Y en la rígida jerarquía social de la época nunca habrían sido iguales. Y entonces, Guru Gobind Singh sacó a los 5 hombres de la tienda, vivos y completamente ilesos. Y la prueba nunca se trató de la muerte real, se trataba de compromiso y disposición, de si realmente decían en serio lo que afirmaban al decir que seguían el camino del gurú. Estos 5 hombres llegaron a ser conocidos como los Panch Pyare, los 5 amados. Y entonces Guru Gobind Singh hizo algo extraordinario en la historia del liderazgo religioso, algo que es realmente extraño, incluso hoy en día. Les pidió que lo bautizaran. Él, el gurú, el iluminado, se arrodilló ante ellos y les pidió que lo iniciaran en la orden que él mismo estaba creando. Esto no era una ceremonia de coronación. Esta fue una acción que representaba un compromiso mutuo. Él estaba estableciendo que no estaba por encima de la comunidad, que era parte de ella. Él les dio autoridad y luego se sometió a esa misma autoridad. Era su gurú, sí, pero también era su hermano. Todos eran iguales en la Khalsa. Esta, de nuevo, es esa ceremonia de bautismo en la que él les estaba pidiendo que lo iniciaran. Y en esa Khalsa todos estaban conectados. La ceremonia que Guru Singh creó ese día se llamó Amrit Sanchar, la ceremonia del néctar. Se mezcló agua con cristales de azúcar y se agitó con una espada de doble filo mientras se recitaban oraciones. Y beberla significaba básicamente hacer un compromiso total con el camino del gurú. Si tomabas la iniciación Khalsa y si tomabas Amrit, aceptabas seguir obligaciones que serían codificadas a lo largo de los siglos en lo que hoy se conoce como el Rihat Maryada. Y básicamente, renunciabas por completo a tu identidad de casta y los hombres tomaban el apellido Singh, que significa león, un nombre que declara valentía y fuerza. Y las mujeres tomaban el apellido Kaur, que a menudo se traduce como princesa o soberana, declarando una dignidad y una independencia frente al nombre o linaje de cualquier hombre. Así que hoy en día, muchos punjabíes tienen un apellido familiar, pero la mayoría de ellos tendrá un segundo nombre que es Kaur o Singh, dependiendo de si son hombres o mujeres. Ya no eras identificado principalmente por tu familia, región o casta, eras Khalsa, pertenecías a esta familia bautismal, esa era tu identidad principal. Y esa era una identidad basada en la igualdad. Y cuando haces esto, también te comprometes a usar las 5K, 5 artículos de fe, que todos comienzan con la letra K en punjabí. Primero tienes el kesh, este es tu cabello sin cortar. Luego tienes el kanga. Este es el peine de madera. Y después tienes el kara, que es un brazalete de acero que básicamente se usa en la muñeca. Luego tienes el kachera, es un tipo específico de ropa interior. Y después tienes el karpan, se trata de una espada o una daga. Y estos artículos no se usaban como símbolos decorativos, son recordatorios físicos diarios del compromiso de uno con su fe. El cabello sin cortar significaba que no podías ocultar tu identidad cuando ser Sikh se volvía peligroso o inconveniente. Básicamente tenías que mantenerte firme, tenías que representar a los tuyos. El kirpan es probablemente el más incomprendido de los 5K, especialmente en el contexto moderno, donde portar un arma se considera amenazante. Pero para Guru Gobind Singh, el kirpan no se trataba de agresión, se trataba de responsabilidad. Si portabas un arma, aceptabas la obligación de usarla en defensa de los vulnerables. Y básicamente es defender lo que es correcto y proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas, ya sea físicamente o en espíritu, ¿verdad? Si ves que se están burlando de alguien, ¿qué tal si pudieras intervenir por esa persona? Si ves, ya sabes que están molestando a alguien, ¿podrías enfrentarte a un abusador? Y al hacer que todos los Sikhs iniciados básicamente mantuvieran su cabello sin cortar y usaran los mismos 5 artículos, Guru Gobind Singh hizo que las distinciones de casta fueran irrelevantes dentro del Khalsa. Literalmente no podías saber quién había nacido Brahman o quién había nacido Dalit. Todos se veían igual, todos eran Khalsa. Y la visibilidad era estratégica, aunque parece algo contradictorio. En un clima de persecución habría sido mucho más fácil esconderse y mezclarse. Y no puedes saber si alguien es musulmán, punjabí, sikh o hindú, lo que sea. Pero Guru Gobind Singh rechazó deliberadamente esa opción. Hizo que la identidad Sikh fuera algo que llevabas en tu cuerpo, algo que no podías quitarte cuando las cosas se ponían difíciles.
Y eso definitivamente hizo la vida de los Sikhs más difícil y más peligrosa, pero también hizo imposible cualquier concesión. No había mediocridad espiritual, o estabas completamente dentro o estabas fuera, no hay punto medio. Y luego, en 1704, Guru Gobind Singh enfrentó una serie de pérdidas que habrían quebrado a la mayoría de las personas. Él había estado liderando batallas contra las fuerzas mogolas y sus aliados en los estados montañosos de Punjab. Y las batallas no iban bien. El imperio mogol tenía recursos, superioridad numérica e infraestructura militar que los Sikhs simplemente no podían igualar, y después de un asedio prolongado en Anandpur Sahib, él se vio obligado a evacuar. Y en el caos su familia fue separada. Sus dos hijos menores, aún niños, y el más pequeño apenas de 5 o 6 años, fueron capturados junto con su abuela, Mata Gujri, y fueron llevados a Sirhind y presentados ante el gobernador mogol, Wazir Khan. Él les ofreció a los niños lo que parecía ser un trato razonable. Él dijo, conviértanse al Islam y vivan con seguridad y comodidad, pero los niños se negaron. Dijeron que eran Sikhs, hijos del gurú, y que no abandonarían su fe. Incluso siendo niños, entendían su identidad y lo que eso significaba, quién era su familia, y que la casta o cualquiera de estas cosas, ya sabes, esa especie de estructura de apariencias que creían que existía, no era para ellos. Se mantuvieron firmes, así que trágicamente Wazir Khan mandó ejecutar a los niños. Ahora, la historia tradicional, sí, no sé qué tanto puedo decir en YouTube sin que me desmoneticen, pero básicamente fue una muerte lenta y pública que él quería que la gente viera, básicamente. Los colocaron dentro de una pared, básicamente los pusieron ahí y los emparedaron mientras estaban vivos. Y así fue como los mataron públicamente. Y cuando su abuela se enteró de lo que pasó, murió del susto. Ese mismo año, los dos hijos mayores de Guru Gobind Singh, de 18 y apenas 14 años, murieron luchando en la batalla de Chamkur contra fuerzas mogolas abrumadoras. Murieron con espadas en las manos, luchando para permitir que su padre y un pequeño grupo de otros hombres escaparan. Ahora, en cuestión de semanas, Guru Gobind Singh había perdido repentinamente a todos sus hijos, los 4, y a su madre. Él tenía apenas casi 40 años en ese momento, liderando una comunidad que había sido destruida poco a poco y toda su familia se había ido. Y ese tipo de presión y trauma haría que la mayoría de las personas se volvieran locas, pero él no se quebró. Hay historias que cuentan que cuando le informaron sobre la muerte de su hijo, él dijo algo como, que hay que lamentar. Los Khalsa son ahora mis hijos, cada Sikh iniciado es mi hijo. Ya sea que realmente haya dicho esas palabras, o que se haya caído al suelo llorando, o si, ya sabes, son precisas históricamente o interpretaciones teológicas, el punto es muy claro para quienes lo leen después. Él no se derrumbó. Él no abandonó a los Khalsa y no dejó de resistir. Y esto importa porque la teología de Guru Gobind Singh estaba siendo puesta a prueba por su propia vida de la manera más brutal imaginable. Ya no se trata solo de la religión o la fe, es su propia familia, ¿verdad? Es fácil hablar de fe y justicia y todas esas cosas cuando, ya sabes, la vida es lo suficientemente buena, pero es infinitamente más difícil cuando literalmente has perdido todo, las cosas que son más importantes para ti. Y cuando la causa a la que le has dedicado tu vida parece estar fallando, y cuando la gente está tratando de destruirte, ya sabes, literalmente están matando a tus hijos, es difícil mantener esa fe. Ahora, lo increíble de esto es que él no se volvió vengativo, no abandonó sus límites éticos ni lo que realmente creía, no se volvió más extremo ni se aferró aún más. Realmente se aferró firmemente a ese principio de santo guerrero, e incluso bajo estas condiciones que habrían justificado cualquier tipo de represalia. Luego, en 1705, desde una pequeña aldea en Punjab, Guru Gobind Singh escribió una carta al emperador Aurangzeb. Y se llama el Zafarnama, que se traduce como la Carta de la Victoria, y el título es bastante irónico porque, militarmente, él había sido derrotado, sus hijos fueron asesinados, sus fuerzas estaban dispersas. Sin embargo, tituló la carta como si hubiera ganado. Y la carta está escrita en persa, el idioma de la corte mogol, usando las formas literarias que el propio Aurangzeb realmente habría respetado. Está estructurada como una confrontación moral y teológica. Guru Gobind Singh acusa a Aurangzeb directa y personalmente de romper juramentos y traicionar promesas de salvoconducto y de matar niños, violando todos los principios de justicia que afirmaba defender como musulmán. Él cita el Corán para recordarle a Aurangzeb lo que su propio libro sagrado dice sobre la justicia, y no suplica misericordia, no pide negociación. Le da una lección al emperador como si el emperador fuera el que debería temer al juicio divino.
Incluso incluyó versos de elogio genuino para Aurangzeb, separando al hombre de sus acciones, como si dijera, eras capaz de algo mejor que esto. Literalmente como un padre disgustado, como diciendo, oye, estoy decepcionado. Y realmente es una jugada maestra de retórica y estrategia y, ya sabes, es puro juego de poder. Es brillante. El tono destruye completamente la dinámica de poder sobre la que Aurangzeb y su sistema básicamente estaban construidos. En el Imperio Mogol se entendía literalmente que el emperador era el representante de Dios en la tierra. Hay como una especie de legado divino que atraviesa todo, aunque realmente no está en la teología musulmana, pero funcionalmente así era el gobierno. Así que desafiar al emperador era desafiar este tipo de orden divino en sí mismo. Pero Guru Gobind Singh escribe como si, ya sabes, básicamente como si el emperador fuera solo otro tipo. Y Aurangzeb recibió la carta y, según varios relatos, esto lo sacudió, y unos meses después dio instrucciones para el paso seguro del gurú y buscó una reunión. Pero murió en 1707 antes de que la reunión ocurriera. Para los sikhs modernos, el Zafarnama todavía se lee, se recita y se cita. Es un recordatorio de que el valor moral no depende de tener ejércitos o influencia política. Y es un recordatorio de que la manera en que respondes a una pérdida y al sufrimiento define más tu carácter e identidad que la propia pérdida. Más tarde, en octubre de 1708, Guru Gobind Singh fue herido por la daga de un asesino en Nanded y básicamente estaba muriendo, y tomó su última y quizás más revolucionaria decisión. Declaró que después de su muerte no habría más gurús. Bueno, déjenme decir, no más gurús humanos. En su lugar, la autoridad espiritual residiría en dos lugares. Residía en el Guru Granth Sahib, la escritura cuya forma final y definitiva él mismo completó, incorporando himnos de los gurús Sikh y composiciones de su propio padre. Y venerados santos y poetas hindúes y musulmanes, y el Guru Panth, el cuerpo colectivo de los Sikhs iniciados. Y esto realmente no tenía precedentes. En la mayoría de las tradiciones religiosas, la autoridad espiritual la tienen personas vivas, personas que pueden, ya sabes, adaptarse a los tiempos e interpretar las cosas en la actualidad, ya sea un sacerdote, un rabino, un monje o un imán. Pero Guru Gobind Singh rechazó ese modelo. Dijo que el texto y la comunidad eran suficientes. Eso era todo lo que su gente necesitaba. No habría ningún individuo que pudiera afirmar hablar en nombre de Dios como lo hicieron los 10 gurús anteriores. Ahora, esto significaba que el sijismo no podía ser capturado por un solo líder carismático ni ser llevado a hacer cosas terribles. No podía ser corrompido por una dinastía que pasara la autoridad de un padre a su hijo y así sucesivamente. No podía ser fragmentado por disputas rivales sobre quién tenía el derecho legítimo de liderar. Ha habido líderes sikhs importantes desde Guru Gobind Singh como comandantes militares y, ya sabes, figuras políticas, eruditos religiosos y reformadores, pero ninguno puede reclamar la autoridad de un gurú, ninguno puede reescribir la doctrina, ninguno puede exigir obediencia basada en la autoridad espiritual ni nada de eso. Y por eso el sijismo se ha mantenido relativamente unificado a pesar de siglos de persecución, diáspora y agitación política. No hay una figura central de la cual separarse, no hay un papa cuyas decisiones la mitad de la comunidad pueda rechazar, ni un califato por el cual pelear. El Guru Granth Sahib es inmutable, el texto está establecido y no puede ser cambiado. Y el Guru Panth es básicamente la comunidad y toma decisiones de manera colectiva. Y en la práctica, el Guru Granth Sahib es tratado como el gurú viviente. Se abre ceremonialmente en la mañana y se pone a descansar en la noche. Se le trata con el mismo respeto que le mostrarías a un gurú humano o a un maestro vivo. Cuando los Sikhs tienen una pregunta sobre cómo vivir, recurren al Guru Granth Sahib y leen este texto en busca de orientación. Pero Guru Gobind Singh fue quien realmente tomó una fe fundada en la igualdad, la devoción y la vida ética y simplemente la hizo imposible de borrar. Claro, él la heredó, por supuesto, como gurú, pero el legado que dejó es quizá casi tan profundo como el de Guru Nanak, porque lo que hizo fue cimentarlo en el legado de la humanidad. Él hizo que el sijismo como identidad fuera visible e innegable. El turbante, el cabello sin cortar, las 5K, no son decoraciones culturales ni, ya sabes, formas de verse bien o de señalar superioridad moral. Son compromisos con esta filosofía que no se pueden deshacer. Él hizo que la identidad sí fuera voluntaria. El Khalsa no es algo en lo que naces, es algo que eliges, sin importar quién eres o dónde naciste.
Él hizo que la identidad Sikh fuera comunitaria. El Guru Panth, el cuerpo colectivo de los Sikhs iniciados, la comunidad tiene autoridad colectiva, unida en su fe y en su identidad como Sant Sipahi, el santo soldado, y él hizo que la identidad Sikh fuera duradera. Al terminar con la línea de gurús humanos y transferir la autoridad a la escritura sagrada y a la comunidad, él aseguró que el sijismo no sería descabezado, que no bastaría con deshacerse de una sola persona para que todo se desmoronara. Hoy en día hay aproximadamente entre 25 y 30 millones de Sikhs en el mundo. El Khalsa sigue siendo la forma ideal de la práctica Sikhi, los 5K todavía se usan, el turbante todavía se ata cada mañana. Lo ideal es que el Kripan se siga portando. Y el Zafarnama todavía se lee en voz alta en los gurdwaras de todo el mundo. Y el principio de santo soldado todavía da forma a cómo los Sikhs entienden su lugar en el mundo. Es por eso que los Sikhs están sobrerepresentados en las Fuerzas Armadas de la India. Guru Gobind Singh tomó los cimientos de la fe Sikh y realmente, ya sabes, eso comenzó con Guru Nanak y los diseñó para soportar cualquier cosa o cualquier tipo de persecución. Y esa es una breve historia de la vida de Guru Gobind Singh y el impacto que tuvo en el mundo, específicamente a través de su codificación del sijismo. Quiero decir, es algo interesante. Perder a tus 4 hijos y a tu madre y aún así mantener los principios realmente demuestra una devoción que es increíble. Y no lo sé. Me parece una filosofía realmente interesante. Simplemente me gustan los Sikhs, me gustan los Punjabíes, me parecen muy agradables. Y son extremadamente, de verdad, hacen todo lo posible por ayudarte. Me encanta el langar. ¿Has visto el Templo Dorado en Punjab? Es esta cocina enorme donde sirven, alimentan a cientos de miles de personas a la semana o al día. Algo así de impresionante. Alimentan a muchísima gente. De verdad quiero ir al Templo Dorado en Punjab. Ese es uno de mis objetivos porque es un lugar muy interesante. Y básicamente, en mi opinión, Guru Nanak Dev Ji hizo un buen trabajo al encontrar un punto medio entre lo que él veía como versiones corruptas de la fe y crear una versión más pura. Y de nuevo, no sé cuál era el contexto de esa época, no sé cómo funcionaba realmente, pero él de alguna manera lo reformó de una forma que sentía que estaba más alineada con lo que es mejor para la humanidad. Es bastante cercano al socialismo de alguna manera donde es muy colectivo, el poder reside en la gente. Sabes, hay como un comité de alimentos, uno de voluntariado y un componente de autodefensa. En ese sentido, realmente estaba adelantado a su tiempo, no sé, me parece fascinante. Y además de eso, los turbantes son bastante cómodos. Se ven geniales. Me gusta eso. Usé uno en la boda de Akash y era bastante cómodo, aunque sí da un poco de calor. Tú también tienes mucho cabello. Los Sikhs también. Exactamente. Eso es lo que digo. Podría ser Sikh, la verdad. ¿Qué hago en esa situación? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Supongo que puedes perder el cabello, pero no puedes cortarlo a menos que todos tomen finasterida. Tal vez todos estén en hemps y simplemente te digan que tienes que mantener tu cabello. Esa es la única manera en que realmente puedes ser Sikh. Excomulgado si lo pierdes. ¿Tienes alopecia? Entonces, ¿qué haces? Sí, ni siquiera es tu culpa entonces. Eso es lo que digo, amigo. Eso está loco. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? Si eres Sikhi o Punjabi o si, ya sabes, creciste en Brampton, dime qué piensas. Si hay algo que se me pasó, por favor deja un comentario. Avísame. Si nunca habías escuchado sobre esto antes, no sabías nada al respecto, por favor avísame. Deja un comentario, avísame. Schultz tiene un gran chiste sobre el taxista. Sí, el chiste del taxista. Está genial. Tal vez deberíamos poner el enlace o algo así. Deberían verlo. Si buscas, tal vez podríamos terminar con eso o algo así. ¿Debería incluir eso? No nos va a caer copyright de Schultz. No lo creo. Está bien, no lo creo. Pensé que era un chiste gracioso. De nuevo, soy un gran fan de usar la comedia para educar a la gente. Y sí, básicamente los Sikhs usan el cara. Y sí, lo usan en la muñeca como parte del estuche. Y es como ya sabes, como un escudo o una protección para el brazo. Y es como una versión reducida de eso. Y Schultz tiene un gran chiste. Tal vez lo incluyamos al final. Pero bueno, si les gusta este contenido, buenas noticias. Publicamos Religion Camp todos los domingos. Si les gusta el contenido de historia, buenas noticias. Tenemos History Camp. Profundizamos en las cosas más interesantes que han pasado en la historia. Si les gustan los análisis más profundos y entrevistas con personas mucho más inteligentes que yo, tenemos Camp Gañón. Ese es el canal principal donde vemos todo eso. Y bueno, si solo les gusta acompañarnos aquí en Religion Camp, siempre son bienvenidos.
También tenemos el Patreon, Camp Gañón, patreon.com/Camp Gañón, Camp RD. Pueden checar esta playera y muchas otras cosas de mercancía. Y también vayan a verme en la gira Marc Gañón en vivo, vengan a saludarme, denme la mano, disfruten una hora de comedia stand-up. La gente ha dicho que está genial, yo no lo digo. Yo creo que es terrible, pero por alguna razón a la gente le gusta. De todos modos, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el futuro. Que la paz esté con ustedes y que tengan un domingo bendecido. Nos vemos la próxima vez.